Ok, hola chicos, bienvenidos. Este es como un nuevo segmento que vamos a empezar a manejar. Ya por ahí dejé el enlace de invitación a todos los que se quieran unir. Tenemos mucha gente de México, tenemos mucha gente de Estados Unidos, muchísima gente de Estados Unidos, gente de Texas, de Ohio, muchísima gente que se está uniendo pues a todo este proyecto que se está realizando, ¿no? Sí, nuevamente estoy aquí acostadito desde la comodidad de mi cama para poder empezar con esta conferencia que me parece muy importante que podamos eh, entrar en materia, además de que la voy a subir lógicamente a Facebook a Instagram para que la puedan mirar y vamos a subirla también a YouTube para, para que la gente tenga la oportunidad de poder conversar y poder hablar de todos estos temas que son bastante importantes, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a arrancar con la primera parte de esta conferencia, más o menos este tema para poder resolverlo, se va a poder resolver en 30 minutos, más o menos vamos a durar resolviendo este tema, entendiendo esto, vamos a empezar a, a trabajar de una mejor manera profesional. Ya ahorita estoy tratando de cotizar pues todo el tema del computador, la cámara, para poder hacer los streaming de una manera pues mucho más acertada. Eh, Entonces, bueno, partamos desde el inicio, vamos a hablar primero del tema de lo que es la creación. ¿Sí? Un poquito que, bueno, no mucho o poco que he podido investigar, digamos que me baso en mi verdad, ¿sí? En lo que yo considero y creo y en lo que he podido investigar. Bueno, como ustedes saben, eh, las historias básicamente de la Biblia, de la creación y de lo que nos hablan los otros libros, por así decirlo, ¿sí? Nos están hablando de cosas de hace muchísimos miles de años que en realidad fueron eventos que sucedieron hace muchos años atrás o son muchos más antiguos, ¿sí? ¿A qué voy con todo esto? Pues bueno, uno y primero y principal, hablemos de la civilización sumeria, ¿sí? Civilización sumeria más o menos eh, data de hace unos 30.000 años, más o menos. En las últimas investigaciones que se han logrado analizar, es una civilización muy curiosa. Ustedes saben, ustedes más o menos que están pues, o reconocen este tema ovni, saben que esto es totalmente cierto. Esta es una de las primeras civilizaciones humanas que decía abiertamente que veníamos de las estrellas. ¿Por qué digo esto? Porque pues obviamente está en la historia de los Anunnaki y pues, obviamente los ancestros de las primeras bases de la humanidad. ¿Sí? Eh, Cuando entramos a analizar todo este tema, a- van a pasar cosas muy curiosas. ¿Sí? La primera es, vamos a desglosarla por partes. La primera, pues obviamente es eh, la gran mentira. ¿No? ¿Por qué digo que la gran mentira? Porque literalmente fuimos engañados en muchos aspectos. En cuanto a nivel dogmático y religioso, fuimos engañados de cierta manera. ¿Sí? Ok, hasta ahí todo perfecto. ¿Qué sucede? Que cuando uno entra a mirar, pues digamos, la historia de los Anunnaki, se da cuenta de que, bueno, había un dios que era un rey en otro planeta que se llamaba, ¿cómo es que se llama el planeta? Bueno, perdónenme, no tengo ahorita, no recuerdo el nombre del planeta. Bueno, el total fue que este rey o este dios, porque nosotros lo consideramos un dios Anu, empieza a mandar pues, sus expediciones a otros planetas para
poder encontrar recursos. Me imagino que sus recursos, los recursos en ese planeta eran limitados precisamente por el alcance de tecnología que tienen. Acuérdense de una vaina, entre más tecnología, más pide recursos la industria, ¿sí? Pues resulta que llegan estos manes acá, se dan cuenta de muchas cosas. Primero y principal, que, perdón, que habían muchos recursos, pero que había que explotarlos, que había que tratar de mirar, había que tratar de encontrar la forma de poder explotarlos. ¿Y cómo los íbamos a explotar? Bueno, ¿qué hacemos? ¿Sí? Supongamos que nosotros como seres humanos, y de esto lo estamos viviendo actualmente, vamos a enviar una expedición espacial a otro planeta. ¿Qué es lo primero que nos va a hacer falta al llegar a ese planeta? O sea, quiero que todos analicen esto. ¿Qué es lo que nos va a hacer falta? Sencillo, lo que nos va a hacer falta realmente son los recursos. Encontrar recursos, los recursos en este momento son muy, muy, muy limitados. ¿Por qué les digo limitados? Porque de la misma forma como a estos manes se les caen cohetes que se demoran 3 4 años en construcción y les meten un montón de plata y a lo mejor se explotan, es igual. Tú llegas a otro planeta y lo primero que tienes que buscar son recursos, ¿ya? Entonces, bueno, imaginémonos y pongámonos en contexto, llegó toda esta gente acá a la Tierra y dijo, mierda, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, tratemos de mirar si podemos, o sea, a ver, perdón, partamos de que esta gente tenía tecnología, ¿sí? Tenían mucho conocimiento. Obviamente dentro de esa expedición iba gente que ya conocía el campo de la genética, la matemática, la física, astrofísica, cálculo, hipercálculo, supercálculo, bueno, anyway, ¿sí? Y el tipo que trabaja en genética dijo como, bueno, hay una solución que es viable y es escoger y hacer unos híbridos genéticos para que sean nuestra fuerza de trabajo. Y allí empieza como tal, pues obviamente ellos empiezan a experimentar, a experimentar, a experimentar, a experimentar, a experimentar, a experimentar, experimente y experimente, ¿sí? Y se dan cuenta de que, bueno, empiezan a salir un montón de razas de su ADN, empiezan a salir varios tipos de razas, ¿sí? Bueno, ahora esto que desde acá voy a empezar a explotarles el cerebro, desde acá. Entonces, cuando esto empieza a suceder, entra la teoría de Darwin, pero esto no se llamó evolución, esto se llamó jugar con la clonación, jugar con la genética. Entonces empezaron estos manes a crear híbridos genéticos en base a su mismo ADN, pues obviamente empezaron a salir los neandertales, bueno, todo lo que se conoce, todos los diferentes humanos que existieron hace milenios, fueron los primeros humanos, ¿sí? Pues estos manes empiezan a meter como temas de genética, pues, empiezan a crear, no sé si ustedes han visto que también está pues la historia de todo esto del tema de los gigantes y que supuestamente habían gigantes en, en, en muchas partes del mundo, que pues, supuestamente habían gigantes, había muchísimos, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es qué es lo que yo analizo y miro de todo este tema? Pues en base a lo que decía Darwin, pues obviamente tiene sentido de que pues si llega una gente, empieza a jugar con genética, pues empiezas a hacer híbridos genéticos, pues obviamente la vas a cagar al inicio porque tú estás haciendo un experimento, ¿cierto? Ahora, ellos trataron pues, de crear el humano que fuera para la fuerza de trabajo. Resulta que, bueno, llegaron al punto donde ya eh, crearon fue los gigantes y empezaron a crear híbridos genéticos que son loquísimos, los cíclopes, bueno, todo lo que ustedes vieron en la mitología griega pudo haber existido, pudo haber existido. De hecho, hay varias pruebas de que, por lo menos de lo que estamos hablando ahorita del tema de los gigantes, hay varias pruebas de que pudieron haber existido, pero estamos hablando de que fue antes del diluvio, allá voy para allá, ¿ya? Entonces, ¿qué sucedió con todo este mierdero genético?
pues habían muchas razas, habían muchos asentamientos humanos donde se salieron de control, donde pues obviamente pues estaba la Atlántida, pues estaba, ya esta gente tenía mucho poder y estaba alcanzando un poder mucho más que el de ellos, ¿sí? No solo, imaginemos que no poder por inteligencia, sino poder por fuerza. ¿Por qué pongo este ejemplo? Y la gente no me cree cuando yo digo esto. Yo pongo este ejemplo porque hoy en día los seres humanos que más predominan o los gobiernos que más predominan son los que más tienen poder militar, ¿cierto? Pero a lo mejor hay países que tienen mucha inteligencia y son capaces de hacer experimentos nunca antes vistos, y me baso en Japón, por ejemplo. Aún tienen mucho avance tecnológico, pero no tiene un alcance militar. Si Japón se va a la guerra con Estados Unidos, pues obviamente Estados Unidos le ganaría la guerra, ¿sí? Entonces, ¿qué sucedió? Llegan estos manes y dicen, no, hay que hacer un reset, vamos a hacer un reseteo, vamos a resetear todo para que, y vamos a enfocarnos en crear de verdad a un humano que sea totalmente sumiso, que lo podamos controlar y que lógicamente nos obedezca, ¿sí? Entonces ¿qué sucede? ¡Pum! Empieza el diluvio. Murió un montón de gente se fue a la mierda y, y bueno, sucedió todo esto que ustedes ya más o menos saben. Pues, murió un montón de gente. Está la historia pues, del arca de Noé, que incluso hay un, ya les voy a contar una vaina muy curiosa. La Biblia data de hace más o menos unos 5.000 años, pero corríjame si me equivoco, unos 5.000 años más o menos. No, mentiras, 2.000 años. 2.000 años, no, sí, no, mentiras, 5.000 años. Sí, pongámoslo 5.000 años. Pero resulta que ese diluvio del que hablan en la Biblia ya estaba escrito hace 30.000 años, o sea, era algo mucho más antiguo que el mismo Génesis de la Biblia, es decir, ya estaba escrito hace, o sea, lo que sucedió con el tema del diluvio en la Biblia es que fue una réplica que hicieron del libro de los sumerios, no el libro de los sumerios, de lo que dejaron escrito, que nada más han descubierto casi el 26% de su lengua, que no han podido descifrarlo a un 100%, nada más saquen por ahí por dónde va la cosa. Mm, Bueno, sucede este tema del diluvio, pues fue como un reset, ¿cierto? Entonces, ¿qué dijeron? Pues no podemos, lo que no podemos hacer es volver a cometer este error que estamos haciendo, y es volver a ser una raza que no nos va a obedecer y que no va a ser sumisa. Entonces entonces llegó uno y dijo, bueno, entonces hagamos una cosa, ¿m? Vamos a hacerlos a imagen y semejanza de nosotros, que puedan tener decisión, porque para ser un trabajador tienes que tomar decisiones, pero que sean sumisos. Entonces, hubo una gran pregunta y es, ¿cómo los vamos a controlar? O sea, ¿cómo hacemos? Básicamente, lo que hicieron fue crear el dogma o la religión, ¿sí? Entonces, estamos hablando de que vamos a dejarla hasta acá. Esta es la primera parte de esta conferencia. La idea es que mañana se conecte gente para poder discutir de estos temas también, porque me gustaría escuchar opiniones de ustedes, de mi audiencia, y poder definir muchas cosas que de pronto no sabíamos, ¿sí? Igual yo voy a tomar fragmentos de este video para poder subirlo en los Reels, para que más o menos la gente se le vaya explotando el cerebro. Vamos a dejar esta primera parte, le quedamos desde donde ya ocurre el diluvio y empieza como el tema de verdad de lo que es el hombre hoy actual. Bueno, entonces un abrazo, muchachos. No se conectó nadie hoy eh, acá, porque sería muy genial que se hubiera conectado alguien, pero pues lastimosamente no es así. Ok, entonces chicos, un abrazo, cuídense.